Y el próximo vamos a enfocarnos en aquellos procesos que están controlados por procesos de transporte. Entonces vamos a empezar a describir la transferencia de masa en un sistema homogéneo en coordenadas rectangulares. El balance de masa total en el volumen de control, ese rectángulo que ven al lado izquierdo, es igual a la masa que entra menos la masa que sale, es igual a la acumulación de masa en el volumen de control. Y si es con respecto a tiempo, tenemos el flujo de masa que entra menos el flujo de masa que sale, es igual al cambio de masa en el volumen de control con respecto a tiempo. Ahora, con una especie I, tenemos que además tomar en cuenta si hay una reacción que está convirtiendo nuestra componente I en otro, o de que hay generación de componente I en el volumen de control. Entonces vamos a hacer el balance como la masa de I que entra menos la masa de I que sale, más o menos la masa de reacción de I es igual a el cambio de la masa de I con respecto a tiempo en el volumen de control. Y podemos también hacerlo en términos de moles. Los moles de I que entran menos los moles de I que salen del volumen de control, más o menos la tasa molar de la reacción, y es igual a nuestro cambio de moles con respecto a tiempo de componente I. Ahora, uno de los términos que utilizamos es el flux de I, que es el flujo de I que entra entre la unidad del área. Ahora, en este caso, vamos a tener moles de I con respecto a tiempo que entra por la unidad de área. Y el área de que nosotros tenemos es justamente el área de donde está entrando. Entonces es delta Y por delta Z. Y tenemos lo mismo de la masa que sale. Es la masa que sale en el área de delta Y por delta Z. Entonces, justamente la reacción es la tasa de reacción. Ahora sí va a ser por unidad de volumen, porque es todo el volumen de control. Y tenemos el flux de I que entra por delta Y, delta Z, menos el flux de I que sale en X más delta X por delta Y por delta Z, más o menos la tasa de reacción, que es el cambio de moles con respecto a tiempo, en el volumen, que es delta X por delta Y por delta Z. Y eso nos da el cambio de concentración con respecto a tiempo en el volumen, delta X, delta Y por delta Z. Entonces, si nosotros dividimos entre el volumen, entonces precisamente tenemos I, pues lo llevamos hasta delta, pues que el volumen de control se hace chiquitito. Entonces es el cambio de flux con respecto a X, más o menos
la tasa de reacción es igual a delta concentración con respecto a tiempo. El anterior en coordenadas rectangulares son excelentes para sistemas que son pues, rectangulares, o sea, entra en una caja, sale en una caja, pero muchas situaciones no son rectangulares. O sea, de que, por ejemplo, tuberías, nosotros tenemos el flujo de que está entrando en un área de que es circular. Entonces, para eso utilizamos coordenadas cilíndricas. Y esto normalmente nosotros podemos escribir de la forma que está puesto. Ahora, el flujo o flux de I podemos poner en términos de si hay solamente difusión. Nosotros podemos poner en términos de coeficiente difusivo, delta concentración con respecto a R. Y nosotros tenemos más o menos la tasa de reacciones de cambio en el volumen de control con respecto a tiempo. Esta es sección de cilindro. Y nosotros también muchas veces nuestros procesos en partículas especialmente utilizamos las coordenadas esféricas. Entonces, precisamente las coordenadas esféricas nos permiten describir mejor la situación de difusión hacia dentro de nuestro volumen de control, que es una esfera. Ahora, dejando un poco de lado las matemáticas, entonces podemos preguntar, ¿cuándo es válido suponer que hay reacción? Pues precisamente en reacción, o sea, si está produciendo el I, debe estar produciéndolo dentro del volumen de control. O si está siendo consumido, está dentro del volumen de control. Cuando decimos dentro, queremos decir en todo el volumen, no en las fronteras. En las fronteras vamos a ver después, pero hay reacción, tomamos en cuenta el término de reacción siempre y cuando está la reacción volumétrico dentro del volumen de control. Ahora, ¿cuándo es el cambio de concentración con respecto a tiempo es igual a 0? Entonces, esto se puede consumir el I dentro a la misma velocidad que está entrando. O sea, de que la concentración dentro del volumen de control no está cambiando con el tiempo porque lo que está entrando está siendo consumido a la misma velocidad o producido por la misma velocidad de que está saliendo. El flux o el flujo por unidad de área de I tiene dos componentes. O sea, precisamente puede ser por convección, o sea, de que está siendo arrastrado por una corriente que tenga velocidad, que está entrando o saliendo, y por difusión. De acuerdo con las circunstancias, por ejemplo, cuando estamos hablando de tuberías, normalmente el fenómeno que es preponderante es la convección, porque precisamente el I está entrando en una corriente de flujo, entrando y o saliendo.
Ahora, en el caso de un, una, una esfera, una partícula que es poroso, lo que está entrando en los poros normalmente es por difusión. Entonces, precisamente la difusión es importante cuando la velocidad de la corriente que está entrando o saliendo de volumen control es igual a cero o prácticamente igual a cero. También cuando la difusividad es constante, o sea, esa es una suposición que hacemos en muchas circunstancias donde haya pues temperatura constante. Entonces, pues precisamente podemos sacar la difusividad de la derivada y pues nuestra expresión queda la difusividad por la segunda derivada de la concentración con respecto a X más o menos la reacción si haya es igual a cambio de concentración con respecto al tiempo. Cuando no hay reacción dentro del volumen de control, nos quedamos con la difusividad por la segunda derivada de concentración con respecto a tiempo es igual a cambio con respecto a tiempo de la concentración dentro del volumen de control. Esta es la segunda ley de Fick. La segunda ley de Fick. Bueno, vamos a englobar un poco las suposiciones de cuándo es válido suponer que la velocidad se acerca a cero. Aparte de la situación donde no hay flujo, en una tubería, por ejemplo, podemos decir de que aunque haya flujo, pero cerca de las paredes o superficies estáticas, en la capa límite podemos suponer de que la velocidad es aproximadamente igual a cero, también dentro de cuerpos porosos. ¿Cuándo podemos suponer la difusividad constante? Pues es válido cuando los gradientes de temperatura y concentración son relativamente pequeñas y normalmente, especialmente en situaciones de soluciones acuosas, quizás inclusive cuando hay gradientes de temperatura y concentración, no es tan válido, pero lo suponemos en la mayor parte de los casos. Usamos difusividades, son normalmente del mismo orden de magnitud, entonces en fase líquida, entonces por eso tomamos una difusividad promedio. Ahora, ¿cuándo se supone que hay reacción? Otra vez, cuando ocurre enteramente dentro del volumen de control. No cuenta como tal cuando se lleva a cabo solamente en la superficie. Bueno, ampliando un poco la discusión acerca de la difusividad, en el caso de gases, es alrededor de 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Ahora, es muy variable y las correlaciones dan pues la temperatura, es función de temperatura, es función de peso molecular y del medio. Entonces, por eso puede variar bastante. Ahora, en el caso de líquidos, tenemos 4 órdenes de magnitud menores. O sea, son 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo. Y como pueden ver, pues nosotros tenemos la dependencia con respecto a la temperatura y el parámetro de solvente, pero en general nuestros líquidos no varían mucho temperatura, como en el caso de gases que puede
variar pues cientos de grados de diferencia. Aquí en líquidos normalmente, especialmente en soluciones acuosas, la temperatura absoluta no varía gran cosa. Ahora en sólidos no hay buenas correlaciones, pero son todavía menores las difusividades dentro de los sólidos, 5 órdenes de magnitud menos. Ahora, como vimos, hay en el volumen de control la descripción de transferencia de masa o por flujo o por difusión. Es relativamente sencillo. Lo más importante, uno de los aspectos más importantes y que cuesta más trabajo para la gente son las condiciones de frontera y condiciones iniciales. Bueno, en condición inicial es justo lo que dice la concentración inicial o el perfil inicial. Entonces, de componente I es normalmente una cosa conocida de dónde empezamos con su concentración. Lo que es muy importante son las condiciones de frontera. Normalmente tenemos dos condiciones de frontera. Lo que sucede en las fronteras y son situaciones comunes. Por ejemplo, habíamos mencionado de que solamente en la expresión de transferencia de masa tomamos en cuenta la reacción cuando se está llevando a cabo en el volumen de control. Puede haber reacciones en la frontera, o sea, y estos son los que tomamos en cuenta como las reacciones de frontera. Ahora, son reacciones heterogéneas y precisamente pongo R' porque son con respecto al área superficial, o sea, de que no es volumétrico. También podemos tener en una frontera como condición una concentración fija. Y la frontera entre fases, en el interfase, puede haber equilibrio o puede haber pues una expresión convectiva. Ahora vamos a ver algunas condiciones de frontera comunes. En el caso de reacción, el flux, lo que entra o lo que sale del volumen de control, puede estar igual a la condición a la tasa de reacción. En el caso de, podemos ver en el diagrama o dibujo a la derecha, un flujo de I que está reaccionando en el interfase. Entonces, esto puede ser una condición de frontera. También podemos tener una condición de la frontera que es una concentración fija. Por ejemplo, una solubilidad. En el caso de que estamos disolviendo en un sólido, por ejemplo, la condición de frontera sería en el líquido la solubilidad, función de KPS. Y convección, o sea, podemos decir de que el volumen de control, siendo la esfera, ¿sí? Hay difusión en la esfera, eso es lo que estamos describiendo, y en la frontera lo está llevando pues nuestra componente y un flujo externo. Entonces, tenemos la difusividad en la frontera es igual a lo que lo va llevando por convección. Si es una superficie impermeable, entonces precisamente ahí se para
la difusión, o sea, de que no sale de la esfera. Entonces podemos decir que en una superficie impermeable tenemos el cambio de concentración. No hay flux, no hay flujo por unidad de área. Entonces, la difusión, el difusividad por el cambio de concentración con respecto a X o R es igual a cero. Cuando hay una reacción dentro de volumen de control o como condición de frontera, hay una interconexión entre las especies. Precisamente, si el componente I es igual a, está relacionado también con cuánto B está reaccionando y cuánto C se genera. Entonces, dentro de nuestro volumen de control, si hay reacción de A más 3B da 2C, entonces podemos decir de que la reacción de A es negativo porque se consume y es igual a 1/3 de la cantidad de moles reaccionando de B y está relacionado con 1/2 de los moles de que están formando de C. Y si nuestra reacción está en la frontera, pues tenemos que el flujo o el flux de A hacia la superficie es igual a 1/3 el flujo de B y es igual a, con el signo positivo, la formación de 1/2 de flujo de C. Regresando a las matemáticas, o sea, vamos a hacer balances por componente en un reactor de lotes, por ejemplo. Entonces, en un reactor, nosotros tenemos un cambio de moles de componente I con respecto a tiempo, o reaccionando, o consumiendo, o siendo producido. Entonces, justamente el cambio de moles de I con respecto a tiempo, nosotros podemos poner como el cambio de concentración de I por el volumen. Si el volumen es pues, fijo, entonces podemos sacarlo de la derivada. Entonces tenemos V por el cambio de concentración con respecto a tiempo y podemos escribirlo como nuestra nomenclatura de química, así entre brackets para la concentración de I con respecto a tiempo. Y esto pues es la tasa de producción de I menos la tasa de reacción de I. O sea, de que puede ser una reacción reversible o sencillamente pues alguno o se produce o se consume. Ahora, en un caso de dentro de nuestro volumen de control, cuando es homogéneo y está dentro de nuestra expresión de transferencia de masa, entonces el cambio de concentración de I por el volumen es igual a volumen por la cinética de la reacción menos la cinética de la producción. Entonces, precisamente la KF
es igual a la reacción que va en sentido de la reacción y nosotros tenemos el KR, la reacción inversa. Y en reacciones heterogéneas, de que en la condición de frontera tenemos pues precisamente por el área, o sea, de que podemos tener reaccionando nuestra componente en pues una de las superficies, entonces es por el área por donde está reaccionando, por los constantes K', porque son por unidad de mol por segundo por metro cuadrado. Entonces son por unidad de área. En una reacción reversible. No necesariamente tiene que ser reversible, pero ese es el caso general. Si la reacción nada más va en un sentido, entonces pues nada más escribimos la expresión correspondiente. Ahora vamos a retomar lo de relación entre especies reaccionantes para mostrar de un ejemplo. O sea, el ejemplo es el oro reaccionando, el oro es sólido, con reactivos dentro de una solución que es oxígeno y cianuro, además del agua, que es el medio, y se forma el compuesto o complejo cianuro de oro que es soluble, más el hidroxilo. Entonces, vamos a ver de que el flux de oxígeno es un reactivo, entonces ponemos negativo, es igual a 1/8 de flux de cianuro. Y con signo de positivo son una cuarta parte del flux de oro, cianuro de oro, y es igual a pues la producción de flux de un cuarto de flux de hidroxilo. Y en la frontera de la reacción tenemos precisamente pues la relación entre lo que entra de oxígeno, o sea, de que lo que está, el flujo de oxígeno está dado por la reacción, la velocidad de reacción de oxígeno. O sea, de que aquí en la frontera es una zona donde no hay acumulación. Todo lo que entra está reaccionando. Si no, no tendríamos la formación de un perfil. Entonces, podemos decir lo mismo de la velocidad de reacción de cianuro es igual en la frontera al flux, ¿sí?, de cianuro. Y podemos relacionar entre ellos la velocidad de reacción de oxígeno es igual a la octava parte de la velocidad en moles por segundo por centímetro o metro cuadrado de cianuro. Y precisamente la reacción del oro, el oro no se difunde, el oro sólido, pero su velocidad de reacción está igual a la formación de compuesto complejo de cianuro de oro y pues podemos ver, esto es la expresión que está en la literatura. O sea, de que tenemos la velocidad de reacción que está dado por la concentración de oxígeno a la 1/2 por la concentración de cianuro a la 1/2. Hay algunas situaciones donde pues la reacción está en
O sea, es un caso de dos fases y la reacción se lleva a cabo en la interfase, pues esa es típicamente la situación de extracción por solventes, donde pues la reacción justamente del intercambio de metal de la fase acuoso a la fase orgánica o al revés, se lleva a cabo en la interfase. Ahí está la reacción. Entonces, es aunque es en todo el reactor, o sea, de que parecería que fuera una tasa de reacción volumétrico, en realidad está dado en la superficie. Entonces, la tasa de reacción está en una en el área superficial, entonces, o interfacial entre los dos. Entonces, precisamente se lleva a cabo de acuerdo con el área superficial de todos los partículas de orgánicos que están suspendidos. También podemos pensar de que puede ser una suspensión de, de sólidos dentro de una fase líquido. Este típicamente se da en sistemas, por ejemplo, catalíticas, donde las partículas o están suspendidas o están empacados dentro de un reactor, uh, un tubular, por ejemplo, y entonces precisamente la reacción se lleva a cabo en la superficie de las partículas y de catalizador, pero lo podemos considerar como todo el reactor como pseudo homogéneo.